disfrutar de su presencia, sabiendo que es Él el que está en este lugar y puede en esta tarde, o mejor dicho, en esta mañana todavía, hablar a nuestro corazón y traernos el mensaje para nuestras vidas en esta mañana. Antes de continuar y pasar a la palabra del Señor, queremos presentar también a los que hoy nos visitan por primera vez. Está con nosotros Cintia. ¿Dónde está Cintia? Allí está. Dios le bendiga, hermana. Es un placer tenerla hoy entre nosotros. Siéntase bienvenida. Esta es la casa de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. También recordarles, mis hermanos, que esta semana, el día martes, Dios permitiéndole, estaremos aquí reunidos una vez más para tener nuestra reunión de hombres a partir de las 7:30 de la tarde. Así que esperamos a los varones para poder seguir alabando a nuestro Señor. También el día viernes, una vez más, estamos aquí para nuestra reunión de oración, estudio bíblico, el más de ti, donde venimos justamente a eso, a buscar más del Señor, en oración, en búsqueda, en el conocimiento de su palabra. Amén. Amén. ¿Qué hay el martes? ¿Y qué hay? ¿A qué hora? ¿Y el viernes? ¿A qué hora? Muy bien. Y el próximo domingo, si Dios le permite una vez más, nos reunimos aquí para una vez más en adoración al Señor, rendirle nuestro culto a nuestro buen Padre. Amén. El Señor es el que pone a cada vez todo lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Hoy llegamos al último capítulo de la serie Restauración Profunda. Hemos hablado de varias cosas, hemos repasado las piedras que debemos restaurar en nuestro altar, hemos hablado de lo que Dios hace cuando toma una vasija en su mano y nos trata como lo que somos, como barro, que permite que seamos vasijas nuevas, si es que dejamos nosotros que Él nos moldee. Y hoy quiero hablarles acerca de el final de todo esto. Como sabéis, esta serie estaba basada en la referencia bíblica donde Elías convoca a todo el pueblo para que antes de empezar nada restauraran el altar que estaba destruido, el altar que estaba derruido allí en el Monte Carmelo. Aquella batalla donde más de 400 profetas de Baal se enfrentaron a simplemente Elías y sus piedras. Pero sabemos cuál fue el resultado. La cuestión estaba no en las piedras, no en Elías, sino en la disposición del pueblo en restaurar, el lugar de adoración y de sacrificio que era y es para nuestro Dios. Para esto tenemos que reconocer y entender algo. Debemos a cada día buscar, levantar nuestro santuario personal. Acompáñame a de Éxodo, capítulo 25, versículos 8 y 9. Éxodo, capítulo 25, versículos 8 y 9. Dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Amén. Padre, hemos alabado tu nombre. Ya hemos, Señor, colaborado con tu casa, con nuestras ofrendas y con lo que hemos traído. Te hemos exaltado y hemos enaltecido tu nombre en esta mañana, Señor. Queremos rogarte ahora que en tu gracia, en tu misericordia puedas una vez más hablar a nuestro corazón, Señor. Y que de mi boca salgan palabras que vengan de tu corazón al corazón de tu iglesia, Señor. De cada uno de los que están aquí hoy presentes. Y que todo lo que aquí pueda ser dicho, Señor, realmente pueda tener un lugar en nuestro corazón. Que tú hables a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, una vez más, toca nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, como os decía,
No hay mayor necesidad del ser humano del que tener un verdadero encuentro con Dios. Lo que cambia nuestras vidas, mis hermanos, es la presencia continua de Dios en nosotros. No nos vale con una reunión, con un congreso o con un evento bonito. Deberíamos anhelar que la presencia de Dios estuviera de continuo en nuestro corazón. Por esto, cuando el Señor le está dando esas instrucciones, en este caso a Moisés, de cómo debería levantar el tabernáculo de reunión, las diferentes partes que contenía aquella carpa, Él habla del santuario. Me haréis un santuario. La palabra santuario, en su etimología más original, significa lugar sagrado. Y hace referencia a una construcción o un lugar apartado para rendir culto. A través de los años se han levantado muchos santuarios para rendir cultos y devociones a muchos dioses. Sin embargo, en todos ellos siempre había un condicionante. El Dios que se estuviera adorando solo se manifestaba en aquel lugar determinado. En este caso no era distinto. El lugar que Dios estaba pidiendo que se levantase, se construyese conforme Él mismo estaba demandando, era un lugar que debería representar ese punto de encuentro entre el hombre y Dios, entre el pueblo del Señor y el Señor de ese pueblo. El santuario significaba un lugar destinado, preciso, un lugar separado, un lugar consagrado, tanto así que era fuera del campamento donde ellos estaban habitando. No era un lugar cualquiera, ni podía ser de cualquier modo. Todo esto comienza con el pueblo de Israel. Al ser rescatados de Egipto y estar emprendiendo un viaje hacia una tierra prometida. ¿Os suena de algo esto? El Señor nos llamó, nos rescató, nos liberó y nos dijo, mira, si sigues por este camino, llegarás a la tierra prometida. No es Canaán, pero es Jerusalén, la Jerusalén celestial. Mientras estaban en el desierto y luego de haber hecho un pacto con Dios, el Dios verdadero, Jehová mismo les insta a edificar un santuario. Entendemos por santuario todo lugar que ocupaba el tabernáculo, cada parte de la tienda, el patio exterior y todos los utensilios que dentro de ese santuario y dentro del tabernáculo eran utilizados. Por lo tanto, en todo el Antiguo Testamento, santuario es el lugar donde Dios se manifestaba. Si querías hablar con Dios, había que ir al santuario. Si querías ofrecer un sacrificio, había que entrar al tabernáculo. Si querías estar donde Dios está, tenías que ir a ese lugar. En los primeros años del tabernáculo y luego en el templo en Jerusalén, esos eran los lugares donde Dios estaba. En el pasar del tiempo y con el pasar de los años, se convirtió en el centro de adoración de toda la nación. En los días de Jesucristo, había muchos hombres y mujeres que vivían en diversas partes, no solamente en Israel. Pero cada tanto tiempo, cuando las fiestas judías así lo marcaban, todos tenían que venir a Jerusalén a adorar a Dios. Existía una ley no escrita de que los judíos que estaban fuera de Jerusalén tenían que por lo menos asistir a 2 fiestas solemnes durante todo el año. Esto quería decir que la fiesta solo valía si estabas en Jerusalén. No la podías celebrar solito en tu casa. No podías estar simplemente hacerlo donde estuvieras. Lo que fue para el pueblo en el desierto un lugar de encuentro, comunión y conocimiento de Dios, con el pasar del tiempo se convirtió en un centro de adoración litúrgica. Se convirtió en un lugar de costumbres y hábitos. Se convirtió en un lugar de normas y apenas apariencias. El templo de Jerusalén se convirtió en lo que Jesucristo mismo le llamó, en cueva de ladrones. Qué triste, ¿verdad? El lugar donde Dios habitaba, Dios estaba, Dios hablaba, Dios hacía, se convirtió en un lugar donde los ladrones hacían sus cuevas.
donde los hombres y mujeres hacían trueque. Mira, yo te doy una paloma y tú me das esto. Tú estás en paz, yo contigo y tú con Dios. ¿Cuántas y cuántas veces tomamos ese lugar de reunión como ese lugar donde supuestamente Dios habla, Dios habita, Dios sana, Dios libera, Dios restaura? Y no digo que no, pero lo que hace la diferencia en un lugar, mi hermano, no es quién está, no es cuántos somos, no es qué cantamos, sino la presencia que habita. El tabernáculo no era simplemente un lugar donde Dios visitaba a su pueblo de vez en cuando. ¿Recordáis aquella ocasión donde Jesucristo encontró a un hombre que estaba en el tanque de Betesda? Que cada tanto veía un ángel y tocaba el agua. Y el primero que entrara al agua sería sanado de cualquier enfermedad. A veces pensamos que Dios es así. Viene cada tanto, agita el agua, sopla y se va. El tabernáculo que Dios mandó a su pueblo construir era un lugar donde Él quería habitar. Muy distinto de lo que pensamos. Dios no quiere simplemente visitarnos a cada domingo. Y nos gustan los buenos cultos. Nos encanta cuando el Señor trabaja y ministra a través de la alabanza. Y somos llamados a esto, a abrirnos a ese tipo de ambientes y atmósferas y dejar que nuestro espíritu también sea fortalecido mientras alabamos al Señor. Pero lo verdaderamente importante es lo que la presencia de Dios hace cuando está presente. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, mi hermano, todo lo demás sobra. ¿O no? Sobra el que canta, sobra el que predica, sobra todo. Porque Él es todo. Pablo escribe a la iglesia en Colosas, capítulo 2, versículo 9. En Cristo sois y estáis completos. Donde está la presencia de Dios no falta nada. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que esta presencia habite? Porque al final de eso se trata, ¿no? Restaurar es devolver a un estado original o anterior. Y el mayor deseo de Dios es restaurar nuestra relación con Él. ¿A dónde? ¿A los tiempos de Jesús? ¿A los tiempos de los profetas? ¿A los tiempos de Abraham? ¿A los tiempos de Noé? Un poquito más, a los tiempos de Adán. Donde Jesucristo, o mejor dicho, Dios mismo, hablaba cara a cara con el hombre. Todas las tardes se tomaban un café juntos. Yo me imagino ya a Adán diciéndole a Dios: mira Dios, hoy le he puesto nombre a 127 animales. Al día siguiente, pues hoy solo he podido hacer 3, porque son demasiados. Mira Dios, hoy me he recorrido todo el huerto y he encontrado árboles que nunca antes había visto. He probado una fruta, un legumbre o una hortaliza, no sé, que tiene un sabor tremendo. Y Dios miraba, veía y sobre todo acompañaba a Adán. La presencia de Dios era tal y es de tal magnitud que cuando el hombre pecó y se fue a esconder, dice la palabra, puede leerlo luego en su Biblia, que cuando Dios preguntó: ¿dónde estás, Adán?, aquella pregunta y la voz de Jehová retumbó en todos los rincones del huerto. La presencia de Dios es tal, de tal magnitud y tan amplia que cuando Él habla y se manifiesta, todo el mundo le escucha. Por eso cuando venga a buscarnos, dice Apocalipsis, todo ojo le verá. No se quedará nadie sin saber que Él está viniendo. Puede que no les guste, puede que les asuste, puede que no lo entiendan, pero Él vendrá y nadie lo podrá negar. Somos llamados nosotros
a anhelar la habitación de la presencia de Dios en nosotros. Aún así, volviendo a los tiempos del templo, teniendo un lugar específico y particular para rendir culto a Dios, y como sabéis, los templos que fueron construidos no fueron templos pequeños. Si usted se pone a medir y a cuantificar las dimensiones y las calidades que había en el primer templo, en el templo de Salomón, luego el que fue reconstruido, eran templos majestuosos, era cosa maravillosa, era algo increíble. Yo me imagino entrar ahí y empezar a cantar. Aquello debía ser un ambiente. Ya con entrar ya entrabas hablando en lenguas. Pero no por el templo, no por la gente, sino por la presencia que estaba dentro. ¿Recordáis el primer culto? ¿Qué pasó cuando inauguraron el templo? Era tal la presencia de Dios, era tal el peso de la gloria que había en aquel lugar. Yo no sé quién predicó, no sé a quién invitaron para cantar, a qué grupo pusieron para ministrar la alabanza, pero era tal la presencia que había que los que estaban fuera no podían entrar y los que estaban dentro no podían salir. Era tal la presencia que todo lo demás sobraba. A lo que voy, mis hermanos, es que necesitamos volver al primer estado original. ¿Cuál? Señor, yo anhelo tu presencia todos los días. Cuando llegó la tarde del día en que Adán pecó, Dios fue al lugar donde se reunían a tomar café, al bar de la esquina, y dijo, qué raro, no llega, ya van 15 minutos. Y lanza la pregunta, ¿dónde estás, Adán? Adán, escondido y con miedo, esperó unos segundos, esperó un poquito más, esperó un poquito más, y se encontró con Dios. ¿Y qué le responde? Señor, es que tuve miedo, vergüenza, y me escondí. ¿Qué es lo que se había perdido? La comunión. El Señor anhela que como iglesia tengamos de manera colectiva, como cuerpo, pero también de manera particular, como vasijas, comunión con Él. Y la comunión no es más que tiempos y espacios para hablar con Dios. A veces dificultamos mucho las cosas. Yo siempre lo digo, el evangelio es muy sencillo, nosotros lo complicamos. La vida que Dios propone es sencilla, haz esto, esto y esto, y como resultado dará lo otro. Pero claro, metemos nuestros gustos, preferencias, nuestros pareceres y pensamientos. Y así cada vez nos vamos alejando de lo que Dios tenía para nosotros. Ese templo tan bonito, tan majestuoso. Y luego el que se reconstruyó en Jerusalén, que era el símbolo de adoración para los judíos. El lugar donde supuestamente Dios habitaba y manifestaba su poder. El pueblo que salió de Egipto no llegó a establecer esa relación profunda y verdadera con Jehová, sino que incumplieron su parte del pacto, invalidando una y otra vez el acuerdo que habían hecho con Dios. Hasta que vino Jesús. Hasta que vino Jesús. Cuando Él llegó, comenzó a revelar cuál es el verdadero sentido del templo y de la adoración. Volvió a recordar por qué Él, años y muchos años atrás, había instaurado e instado al pueblo a construir un tabernáculo y luego a poner en él un santuario. Porque el sentido verdadero de todo, mis hermanos, es que tengamos con nosotros una relación cercana con el Señor, una relación profunda con el Señor y más, una relación permanente con Dios. Nos cuesta, yo lo sé. En uno de esos encuentros, Él estuvo con una mujer allí en Samaria. ¿Recordáis esa vez, verdad?
Ese encuentro que demuestra y revela el sentido de la adoración. Ella lo primero que hace es cuestionarle dónde se debía adorar. Primero le pregunta, no, tú eres judío, ¿cómo hablas con una mujer como yo? Luego le dice, no, vosotros decís que hay que adorar allá. Y a mí me enseñaron que hay que adorar allí. ¿Dónde hay que adorar? ¿Qué le responde Cristo? ¿Qué le responde? Ninguno. Ha llegado la hora en que se revelen los verdaderos adoradores, que adoran al Señor en espíritu, o sea, en todo lugar y en verdad, en todo tiempo. Ni en el monte, ni en el templo. ¿Dónde entonces? Siempre y en todo tiempo. Qué distinto, ¿verdad? A través de Jesús entendemos que la adoración cambia y que la presencia no está condicionada al lugar. Es cierto, aquí nos reunimos para disfrutar de la comunión que tenemos unos con los otros y también para alcanzar las bendiciones de parte de Dios, y muchas veces su espíritu se mueve con mayor libertad en un ambiente como este. Pero no significa, y lo tenemos que tener muy claro, no significa que Dios solamente está aquí. ¿Sabes dónde Dios quiere estar? En tu santuario. El santuario que tú le hagas a Él. Si no hay santuario, no hay lugar consagrado para Dios. Y si no hay un lugar para Dios en tu vida, no hay presencia de Dios en tu vida. Podrás disfrutarla a través de los cultos del domingo, podrás sentir la presencia del Señor cuando te reúnes con los hermanos, podrás de una u otra manera disfrutar de la comunión con el Padre, pero será solamente eso. Será algo momentáneo, superficial y pasajero. En cambio, lo que Dios te propone es que en tu vida haya un santuario, un lugar específico para el Señor, en el que cuando desees puedas entrar a adorar a Dios, y cuando así lo hagas, la presencia de Dios se manifieste en ti. Porque ese es el deseo del Señor. Independientemente del lugar, debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Esto nos revela que Dios, en su presencia y en su poder, no están condicionados a un templo ni a un tiempo exclusivo. No, si no lo hace del mediodía a la 1:30, pues no sé, yo vengo al culto. Si lo hace después, pues ya lo siento. O Dios me habla el domingo durante el culto, no me habla más. El Señor anhela y desea de que en todo tiempo y en todo lugar podamos acercarnos a Él mediante Jesús, aquel velo que fue rasgado para darnos acceso al lugar santísimo, la habitación más sagrada del santuario, la habitación de más adentro, donde solo entraba el sumo sacerdote para intermediar los sacrificios del pueblo y Dios. Ese lugar que era exclusivo, cerrado y que nadie podía ver, hoy está abierto para quien quiera entrar en él. La cuestión es que nosotros pensamos que esto es solo para algunos y que en realidad es suficiente con lo que vivimos y experimentamos en las reuniones que tenemos. Pero Dios desea que conozcamos de una manera mucho más profunda. Cuando Jehová habló con Moisés en el monte Sinaí, le explicó cada detalle de cómo tendría que ser el lugar donde él mismo quería habitar y tener relación y comunión con el pueblo y Dios. Esta guía estaba ligada al pacto que Dios mismo había hecho con el pueblo que quitó y liberó de Egipto. Pero a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, hay un nuevo pacto que entra en vigor. Y es este. Acompáñeme, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10,
versículos 11 al 25. Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 25. Así dice la palabra del Señor. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos al amor y a las buenas obras, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Amén. A través de Jesucristo entra en vigor un nuevo pacto. ¿Y cuál es este pacto? El pacto de la gracia. No lo merecíamos, pero nos lo dieron. No hemos hecho nada, pero en Cristo se ha hecho todo. Como bien ejemplifica el autor a los Hebreos, este libro y esta parte del capítulo 10 nos enseña las diferencias que habían entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Empieza diciendo que ninguna de las ofrendas y sacrificios que se hacían todos los días, por muy bueno que fuera el sacerdote, ninguna de ellas podía quitar el pecado. Simplemente lo cubría, simplemente lo escondía, así como lo hicieron aquellas hojas de higuera, la vergüenza de Adán. Pero en Cristo, teniendo en Él el sacrificio perfecto y habiendo ofrecido una vez para siempre su vida en rescate de muchos, tenemos nosotros perdón, restauración. Y lo que más tenemos como acceso es la libertad de entrar al lugar santísimo. Ya no depende de alguien más, ya no depende del sacerdote, ya no depende del sumo sacerdote, ya no depende de los levitas, ya no depende ni siquiera de la ofrenda o el holocausto que traigas, sino que depende si en tu corazón hay espacio para hacer un tabernáculo, un santuario para tu Dios. Y la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿qué relación tenemos con Dios? ¿Qué relación tenemos con nuestro Dios? ¿Esperamos que haga algo el domingo? ¿O queremos que lo pueda hacer un martes cualquiera? ¿Anhelamos su presencia en los cultos o en mi vida? ¿Sabe la cuestión? La presencia de Dios en una reunión alegra el corazón, trae paz al espíritu. La cuestión es que la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, viene a producir cambios.
La presencia de Dios lo transforma todo. ¿Recordáis que por donde Cristo pasaba y manifestaba su presencia, o sea, se hacía notar que estaba allí, ocurría todo lo opuesto a lo que estaba ocurriendo? ¿A qué me refiero? El que estaba sano, o sea, el que estaba enfermo, sanaba. Donde había muerte, entraba vida. Donde no había más solución, Cristo hacía un milagro. A lo que voy es donde entra la presencia del Señor, cambios son producidos en nuestras vidas. Porque la presencia de Dios justamente provoca eso. Una transformación. ¿Para qué? Para restaurarnos al lugar o al punto original en el cual podemos tener plena comunión con Dios. Y de eso se trata el tener un santuario personal. De no depender de nadie para adorar a Dios. Nuestra adoración es mucho más que levantar la mano al cielo. Es mucho más que una canción bonita. Es mucho más que una canción emocional. Porque hay canciones que están, sus letras y su composición musical están hechas para que nos emocionen. Están hechas para que ni bien toca la primera nota, ya te salta la lagrimita. ¿O no? Pero la presencia de Dios debe ser más que esto. Y nuestra adoración tiene que ir más allá de todo lo que nos rodea. La adoración tiene mucho más que ver en reconocer quién es Dios en nosotros. Si su presencia está en nuestras vidas, estoy seguro de que no nos costará adorar, aún en tiempos de dificultad, aún cuando nadie te ve. Yo siempre os lo dije y vuelvo a repetirlo. Alabar, adorar y glorificar es muy sencillo aquí dentro. Ser cristiano, ser hijo de Dios, no es demasiado complicado si lo hacemos aquí dentro. La cuestión es cuando se apagan las luces, cerramos la puerta y salimos por el portón de enfrente. ¿Será que la misma presencia que hemos estado alabando y disfrutando se va con nosotros? ¿O la dejamos aquí como un adorno? Dios no quiere adornar nuestras vidas. Él quiere habitar en nosotros. La presencia de Dios no puede ser tomada como algo opcional. Y en esto quiero ser bastante radical. O somos hijos de Dios o somos hijos del otro. En el mundo espiritual no hay zonas grises. No hay puntos muertos. El Señor desea habitar en tu vida. Sin importar o sin condicionarnos a nada más. De que si estoy en la iglesia, de que si estoy en un lugar u otro, de que si un evento, un congreso o lo que fuere. El Señor desea que en nosotros haya un espacio dedicado a Él. Esto me recuerda a otro pasaje de la palabra del Señor. Aquella mujer, la esposa, no recuerdo su nombre ahora, pero que le preparó una habitación al profeta. ¿Recordáis? Al profeta Elías. Yo no quiero que se vaya a ningún lado. No, pero hay un buen hostal ahí en la villa. No. Marido, me vas a hacer una habitación. Está escrito así. Construyeron una habitación para el profeta. Entienda que en aquel tiempo el profeta simbolizaba la presencia misma de Dios. Cuando el profeta hablaba no era la palabra del profeta, era la palabra de Dios. Por eso tenía esta connotación tan grande y esta estima tan grande por los ungidos de Jehová. Era ese el sentido. No porque fuera un buen hombre, no, porque Dios estaba con él. Dios en aquel tiempo, durante el tiempo de la misericordia del Antiguo Testamento, Dios se utilizaba de hombres y mujeres por periodos de tiempo para manifestar su poder y su verdad. Así fueron con los profetas, con los jueces, con los reyes. No había
una presencia manifiesta para todos como lo tenemos hoy. Por eso cuando un profeta llegaba a un lugar, ay, mi hermano, la gente se escondía. Porque era Dios llegando a la ciudad. A lo que voy es que aquella mujer, cuando supo que Elías iba a venir, dijo: mi marido, hay que hacer algo. Yo quiero esta presencia en mi casa. Yo quiero esto, pero cerquita mío. No quiero tener que ir a un lugar para verlo. Quiero que Él esté conmigo. ¿Ves qué diferencia? No, hoy voy a ir a ver a Dios. ¿A dónde? Ahí en la iglesia. Qué distinto sería si dijéramos: no, un lunes por la mañana. No, Dios está conmigo. Dios desea habitar en nosotros. El llamado al cristiano no es acudir a un lugar de reunión para tener una relación con Dios, sino que el llamado de todo cristiano a través de Cristo, el camino nuevo y vivo que acabamos de leer en Hebreos, podemos hacer de nuestras vidas un lugar de adoración a Dios. Podemos disponer nuestro corazón como un santuario, un lugar santo, una habitación donde Dios puede hacer morada. Mi pregunta es: ¿qué hay en tu corazón? ¿Habrá espacio para el Señor? ¿O seguiremos buscando conocerle los domingos por la mañana? Hoy quiero desafiarte a que abras tu corazón de par en par y permitas al Señor hacer espacio en tu vida. Los que vivís en casas no muy grandes, sabéis que para meter algo hay que quitar algo. Para meter un mueble nuevo hay que quitar el antiguo. De la misma manera, si queremos que nuestro corazón sea un santuario para Dios, un lugar donde Él se manifieste, un lugar donde Él hable, un lugar donde Él nos ministre, un lugar donde haya renovación, un lugar donde su presencia se mueva, tendremos que quitar todo lo que ocupa espacio y que es innecesario. Tú y yo somos muchos de guardar cosas que no utilizamos. Todos tenemos un trastero. ¿Quién no lo tiene? Y si no lo tienes, haces una habitación, un trastero. ¿Sabes lo que sucede? Con nuestro corazón hacemos lo mismo. Llenamos de trastos inútiles nuestra alma. Y cuando Dios se quiere instalar en nosotros, le abrimos la puerta, pero no cabe. Bueno, quédate afuera. Quédate afuera que yo ya te voy a ver los domingos. Suficiente con eso. Dios queriendo entrar al santuario y nosotros no queriendo quitar lo que está ocupando el lugar. Deja que Él entre hoy en tu vida y Él te va a ayudar a quitar todo lo que está ocupando espacio, todas las cosas inútiles y innecesarias que tenemos guardadas en nuestra alma, para que el espacio vacío que hoy mismo hay en nuestro corazón sea completamente lleno por su presencia. Porque donde está la presencia de Dios, ¿qué hay? No hay culpa, no hay castigo, no hay sentencia, no hay nada que nos separe de Él. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Esa es la verdadera diferencia entre el Evangelio de Cristo y todas las demás religiones. La religión nos impone normas y costumbres para llegar hasta Dios. Pero Cristo vino. Ya empezamos por ahí. Ya Él vino, abriendo un camino nuevo y distinto para que tú y yo podamos entrar a su presencia y que su presencia habite en nosotros. Soy yo que entro en la presencia de Dios, pero es Dios que quiere habitar en mí.
Que su palabra tenga lugar en tu corazón en esta tarde. Y ahí donde tú estás, quisiera hacer una oración contigo. Una oración de rendición y de entrega. Hemos hablado de muchos temas estos últimos domingos en cuanto a la necesidad de restaurarnos profundamente. Y hoy, cuando estamos encerrando esta serie, hablando del santuario personal, no podemos dejar de pedir al Señor que de verdad se lleve todo lo que nos sirve. Porque muchas veces la presencia de Dios no está porque todo lo demás ocupa demasiado lugar. Así que ahí donde tú estás en tu asiento, inclina tu rostro por un instante y vamos a clamar a nuestro Dios. Padre, te doy gracias porque tú habitas en medio de tu pueblo. Ese ha sido tu deseo y es tu promesa, Señor, desde el principio y para toda la eternidad, que siempre estaríamos juntos. Que donde estuviéramos nosotros, tú estarías. Que donde tú estuvieras, nosotros te acompañaríamos. Señor, aquí está tu iglesia. Hoy queremos juntos, Padre, abrir nuestro corazón y pedirte, Espíritu Santo de Dios, desocupa el lugar de todas las cosas que nos sirven y estorban. Y prepara mi corazón, Señor, para ser un santuario para ti. Un lugar donde tú te manifiestes. Un lugar donde tú habites. Un lugar donde tú nos hables. Señor, haz de mi corazón tu habitación. Que yo no dependa de nadie más, Señor, para hablarte, para adorarte, para glorificar tu nombre y para servirte, Señor. Para amarte sobre todas las cosas, para seguir tus leyes y mandamientos, sin importar los ojos que me estén mirando. Señor, yo anhelo que mi vida sea para ti un santuario de adoración. Que tú te agrades de tal manera que tú te manifiestes permanentemente en mí, Señor. Deseo tu comunión, Padre. Anhelo estar contigo, Espíritu Santo. Oh Señor, yo te ruego, Padre, en esta mañana, que así tú lo hagas en cada vida y cada corazón. Padre, que esta palabra tenga lugar en nuestras vidas y que levantemos, oh Señor, que levantemos en esta mañana en nuestro corazón, de lo más profundo, un santuario para ti, Señor. Quita lo que estorba. Llévate, Señor, lo que es inútil. Limpia y santifica el lugar, Señor. Purifica nuestra mente, nuestro corazón. Y llena, Señor. Llena mi corazón, llena mi casa, llena mi santuario con tu presencia, Padre. Oh Espíritu Santo, anhelamos más de ti, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, oh Dios, todo esto, confiados y agradecidos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.